A exponer el tema de mi conferencia de hoy. Con una pequeña precisión. El título que anunció Santiago, yo creo que por error mío, no corresponde exactamente a lo que quiero exponer. En realidad se trata de criollos en Madrid en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, fundamentalmente. Y este tema me llamó la atención a raíz de mi trabajo sobre el proceso de emancipación chilena, en el cual, entre los muchos temas que surgieron, quizás no el más importante, pero que tenía una cierta relevancia, estaba el de criollos que aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XVIII en adelante fueron a Madrid por las más diversas motivaciones. Yo creo que si se hiciera un listado desde Nueva España hasta el Reino de Chile, de todos los que viajaron, nos encontraríamos en primer lugar con una enorme sorpresa cuantitativa. Claro, yo no me puedo referir a todos los criollos, ni mucho menos, en primer lugar, porque no los he estudiado, así que solamente me voy a centrar en las dos figuras que me llamaron, por las razones que voy a comentar, especialmente la atención. Pero en realidad, el fondo de este problema era el viaje de los criollos y preguntarme por qué habían ido, en fin, etcétera, etcétera. Pero más que nada, lo que sobre todo me importaba era percibir que estos viajes que habían hecho y las largas estadías en Madrid y en otras ciudades, los dos criollos a los que yo me voy a referir, cada uno estuvo 7 años, ¿no? Uno estudiando y el otro tramitando cosas. Son estadías de esa envergadura en una época en que las vidas son tan cortas, 7 años es tanto. Bueno, a mí me llamaba la atención que a raíz de estas estadías, en los criollos se producían ciertos cambios, ciertas transformaciones, se agudizaban ciertas cosas. Entonces me interesó a mí particularmente tratar de precisar en qué medida estos viajes habían provocado estas transformaciones, estos cambios pequeños o importantes, y si estas transformaciones tenían algo que ver o habían tenido alguna repercusión con el proceso de emancipación. Teniendo en cuenta ese problema, me pidieron, en parte porque Sergio Martínez no pudo hacer el trabajo que le había pedido una importante institución académica argentina. Sergio estaba en Europa, era imposible que lo realizara. Entonces me pidieron a mí que trabajara una correspondencia que yo conocía mal, que era la correspondencia intercambiada entre el porteño Manuel Belgrano y, digámoslo así, el santiaguino Manuel de Salas. Es una correspondencia pequeñita, hubo gran amistad entre ellos, ¿no? Y de lo que queda de esa correspondencia, que la rescató Miguel Luis Amunátegui, entre paréntesis, y la han usado en Argentina y se ha usado en Chile. Bueno, pero esa correspondencia, que debe haber sido muy importante, no queda demasiado, y es esa correspondencia la que a mí me permitió adentrarme más en este problema que yo les planteaba, ¿no? ¿Qué significaba estos viajes para los criollos? Centrado en Manuel Belgrano y Manuel de Salas, unidos por esta amistad que yo puedo barruntar a través de esta correspondencia. Lo primero que se aprecia, yo además trabajo con otros criollos, ¿no? Pero me voy a centrar en los que acabo de mencionar. Lo primero que se aprecia es que el ir a Madrid produce efectos distintos, ¿eh? No pretendo clasificarlos, pero yo diría que por una parte, y tal vez los más conocidos, son los que provienen de aquellos criollos que, como Manuel de Salas y otros, ¿no?, van a pedir cosas, a tramitar cosas, fundamentalmente cargos, y pasar 5, 6, 7 años
tramitando algo y enfrentándose a lo que eran los problemas, las dificultades, la falta de influencia, el no tener el dinero suficiente para conseguir lo que se pretendía. En fin, generó un ambiente muy interesante de críticas. No me voy a referir a ellas, porque quiero tomar otro aspecto. Pero son críticas que van, se pueden leer en cartas, no de Belgrano y Salas, pero sí de otros criollos, que van desde el monarca Carlos IV, desde su mujer María Luisa, pasando por los ministros y en general a todos los funcionarios que estos criollos consideran como un obstáculo para alcanzar lo que ellos pretenden, ¿no? Hay un ambiente, pues, que se genera en Madrid de crítica, que son en general bastante conocidas. Un segundo efecto que solamente voy a mencionar, pero no me voy a referir a él tampoco, por las cuestiones de tiempo, es más fino, y es el siguiente. Los criollos, no todos, se sienten llegando a un mundo distinto. Es bonito seguir el viaje, en el caso de Belgrano y Salas, desde Buenos Aires y Montevideo, las descripciones que hacen, su llegada. Los dos llegan al norte y al norte a La Coruña y descienden a Madrid. Bueno, toda la descripción que van haciendo, bueno, y otra serie de consideraciones, muestran que el criollo se siente que no se siente en su patria, que se siente en un mundo distinto, en un mundo diferente. El problema es muy interesante, pero solamente yo quiero dejarlo mencionado, que a raíz de estos viajes se comprueba de que yo no pertenezco al mundo, puedo formar parte del mundo del imperio, pero que yo soy otra cosa, ¿no? Las cartas son muy interesantes en ese sentido. La que a mí más me conmovió, por decirlo así, historiográficamente, es aquella en la cual señala un criollo: yo quiero volver a hablar como se habla en Chile, ¿eh? Ese tipo de expresiones que yo creo que reflejan, pues, el sentirse en un mundo que no le pertenece, ¿no? Y yo quiero volver al mío. Bueno, y el tercer aspecto de estas experiencias que se viven con consecuencias, y es en el que quiero centrar esta exposición, dice relación con el hecho de que los criollos, así como criticaron a la madre patria, ellos hablan de madre patria, así como criticaron a la madre patria, destacaron aspectos de España de manera muy interesante. Permítanme leerles lo que decía Manuel de Salas al respecto. Manuel de Salas se impresionaba con lo que él llamaba el despertar de España, el despertar por el ambiente de reformas que vivía, ¿no? Manuel de Salas y Belgrano están, lo había olvidado decir, en los finales o casi finales del reinado de Carlos III, o sea, 1770 para 1780 aproximadamente. Él escribe un diario de su viaje, entre paréntesis, que también, por supuesto, que sirve para todo esto. Bueno, impresionado por todo lo que veía, los cambios, las reformas, las transformaciones, calificaba a Carlos III como sabio. Y a Campomanes, cuya obra conocía bien, lo consideraba un verdadero guía espiritual del proceso de reformas que se vivía en España. Hablaba Salas del despertar de España y, refiriéndose a los Borbones en general, decía: estamos ahora en 1803, son juicios posteriores. Fundan por todas partes la enseñanza de las ciencias naturales. Madrid, Barcelona, Segovia, Gijón y todas las ciudades principales ven casi a un tiempo abrirse academias de matemáticas. Los cuerpos patrióticos, las sociedades, los consulados sostienen a competencia el estudio del diseño como el idioma de las artes, la de física como su alma, del pilotaje como su primer comercio, de la historia natural y la química. En fin,
y hablaba largamente de esta España que le provocaba, y lo decía con sinceridad, admiración. En Belgrano ocurre otro tanto, y en otros criollos también. Pero de esta admiración, siguiendo por los efectos del viaje, ¿no? De la experiencia, de estar, de mirar, de permanecer, de encontrarse en mundos distintos. Pero de esta admiración se generaba un segundo eslabón de la cadena, llamémoslo así, ¿no? Y ese segundo eslabón de la cadena era pensar o convencerse de que este despertar de España que ellos observaban también debía producirse en sus patrias, ¿eh? También debía producirse en Buenos Aires y en Santiago. Belgrano lo plantea y lo plantea Salas de manera muy enfática. Sí, esto es lo que hay que hacer allá. Dice Belgrano en su autobiografía, que por supuesto que sirve para complementar las cartas, pero la autobiografía la escribió poco tiempo después de todo esto, y a lo mejor hay cosas arregladas, en fin, pero yo creo que de todas maneras es interesante la autobiografía. Dice: después de conocer las ideas útiles, Belgrano estudió en la Universidad de Salamanca. Belgrano, después de la Universidad de Salamanca, participó en tertulias en Madrid muy importantes. En fin, tiene una muy rica vida, 7 años estudiando y mirando. Después de conocer las ideas útiles, se apoderó de mí el deseo de propender cuanto pudiese al provecho general y adquirir así renombre con mis trabajos hacia tan importante objeto, dirigiéndolos particularmente a favor de la patria. Salas, por su parte, decía: deseo ser útil a mi país, manía que ha guiado siempre mi aplicación, viajes y observaciones. Útil llevando las reformas que él había mirado, que él había conocido, o qué sé yo, que había leído en los libros de Campomanes o en otras obras que normalmente se discutían en las tertulias de Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII. Como que la España ilustrada de Carlos III, y posiblemente la de Carlos IV también, ¿no? Pero como que esa España impregna a los criollos de este deseo, o estimula o incentiva el deseo de que sus patrias sean distintas, ¿eh? De que sus patrias que despierten como lo estaba haciendo España. Belgrano y Salas, después de esta estadía en Madrid, regresan a América en fechas distintas. Pero curiosamente, ambos, una vez que regresan, obtienen cargos en la misma institución que se acababa de crear en Santiago y que se acababa de crear en Buenos Aires. Ambos pasan a desempeñar una función en el Consulado de Buenos Aires y en el Consulado de Santiago. Y es interesante porque los consulados se creaban para muchas cosas, ¿no? En el sentido de resolver los muchos problemas del comercio. Pero por otra parte, los consulados, por lo menos el de Buenos Aires y el de Santiago, eran creados por la autoridad, por los ministros, ¿no? por Madrid. Eran creados para que se convirtieran en instrumentos para que América despertara de su sueño, para seguir usando la expresión de Manuel de Salas, para que se hicieran reformas en las que los ministros creían. Y Salas y Belgrano, obligados por lo que les correspondía, por los cargos que ellos desempeñaban en los consulados, debían elaborar todos los años memorias en las que dijeran: mire, esto hay que hacer para el Río de la Plata, esto hay que hacer con respecto al Reino de Chile.
son memorias que, si se leyeran, uno podría ver los planes de los criollos después de 1810, que allí están anunciados en materia económica y en muchas otras materias que había que fomentar, para usar la expresión que se manejaba entonces. Son memorias que se leían todos los años en el consulado, pero en sesiones abiertas, públicas, como hoy día, en que asistía el que quería asistir. Entonces hay que pensar lo que es, por lo menos lo conozco para el caso de Belgrano, no sé si en Santiago sería lo mismo, lo que era plantear lo que se deseaba, a lo que se aspiraba, a lo que se pretendía. Pero plantearlo no solamente en el sentido de decir, mire, con la agricultura hay que hacer tal cosa, con la industria, con el comercio o con la educación. En fin, lo más interesante de los planteamientos, y en ambos casos, es que, y todos los criollos, ¿no?, es que están convencidos que a través de esas reformas sus patrias alcanzarán, es casi textual para no seguir leyendo, sus patrias alcanzarán la humana felicidad. Hay una verdadera, no sé si llamarla así, utopía criolla, en el sentido de pensar de que sus patrias, bueno, y el apego que existe, ¿no?, de ellos a sus patrias, pero de que sus patrias están llamadas a convertirse en los lugares de la humana felicidad, y que un instrumento para que eso ocurra son precisamente las transformaciones que ellos propugnan desde sus cargos de sus respectivos consulados. Pero allí están puestos por las autoridades. Sí, han mirado cosas en Madrid, creen que hay que hacerlas y las están fomentando desde los cargos que yo comentaba recién, tanto en Buenos Aires como en Santiago. Todas las esperanzas de Belgrano en transformar a su patria y todas las esperanzas de Salas de transformar a su patria se vieron al poco tiempo muy frustradas. Ellos comprobaron rápidamente que las cosas que proponían o no encontraban pues eco suficiente en el virrey, en el caso de Buenos Aires, o en el gobernador, en el caso de Chile, o que intereses creados se oponían a las reformas que proponían. Los comerciantes de Buenos Aires, la mayoría peninsulares, no aceptaban la libertad de comercio que consideraba fundamental Belgrano, para dar un par de ejemplos. O simplemente las proposiciones que ellos hacían en Madrid se detenían, pasaba un largo tiempo, no se realizaba todo como ellos esperaban. La correspondencia, esta poquita correspondencia que yo consulté, y no hay más en realidad, permite seguir esta desesperanza, permite seguir esta frustración, pero además introducirse en lo que para Belgrano podría ser la razón de por qué está pasando esto. Estamos en 1796, 98, 1800. Y Belgrano dice, reflexionando largamente, ¿no?, de todos los obstáculos que existen en Buenos Aires, Belgrano le dice a Salas, mire, es que yo lo que aquí observo es que no existe el patriotismo chileno. Si hubiese el patriotismo chileno, yo estoy seguro que habría conseguido mucho más, como usted yo creo que ha conseguido. Y esa afirmación, no existe patriotismo, lo digo muy rápidamente, es muy interesante perseguirla, ¿no?, en el sentido que, volviendo a las memorias que ellos redactaban todos los años diciendo, mire, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Bueno, pero en esas memorias, para darles un ejemplo nomás, Belgrano, yo creo que nunca le da un nombre al territorio al que pertenece. Quizás puede hablar al pasar de Buenos Aires. Pero de las memorias de Belgrano queda claramente la impresión de que para él el Río de la Plata es un territorio desconocido. Voy a exagerar, casi sin nombre. Y en cambio, volviendo a esta afirmación, es que aquí hay más patriotismo. Y en cambio, las memorias de Salas tienen un nombre, Chile. Bueno, Chile desde el siglo XVI, ¿no?
y hacen una descripción, pero minuciosísima, de la población, de los ríos, de la cordillera. Es impresionante, se diría así hoy día, la apropiación que tiene Salas del territorio, y es impresionante la lejanía que tiene Belgrano del territorio. Yo creo que ese ejemplo, y podría dar otros, quizás explique el juicio que daba Belgrano. Mire, aquí hay menos patriotismo, es un mundo más heterogéneo, más vasto, más desconocido, y esa creía él que era la razón, no siendo evidentemente una razón especialmente importante, pero así lo veía Belgrano. Y Salas, por su parte, señalaba que él consideraba que tampoco había tenido mucho éxito, que también había fracasado. Y es muy interesante comprobar que para llevar adelante estas reformas que transformarían a la patria, él piensa que, lo dice en otra carta, debe procurar por todos los medios que Santiago Liniers, el héroe de la reconquista de Buenos Aires, se convierta en gobernador de Chile. Le escribe a Liniers, ya me voy a otra correspondencia, le escribe a Liniers, le plantea que es un héroe y le señala que una figura con esa dimensión va a tener tanta repercusión, las cosas que pida en Madrid, que está seguro que va a tener muchísimo más éxito que el que él había tenido con las poquitas reformas que había podido implementar. En definitiva, y para terminar, la admiración por la España ilustrada incentivó a hacer las mismas cosas en América, cuestiones que no se pudieron realizar por las más diversas razones, y yo creo que esa frustración, ya estamos a comienzos del siglo XIX, esa frustración puede explicar en parte cómo los criollos, en el caso de Belgrano y Salas específicamente, se sintieron llamados cuando se presentó la coyuntura a partir de 1808, ante el vacío de poder que se produjo, se sintieron llamados a promover juntas, convencidos de que las juntas y más tarde las independencias les posibilitarían llevar a la práctica las reformas con las que soñaban, y convencidos de esta utopía criolla, que si se realizaban, sus patrias serían los lugares más adecuados para vivir la humana felicidad. Muchas gracias. ¿Existe la posibilidad de alguna pregunta, ya que el profesor cumplió con los límites de horario? Si hubiera alguna pregunta. Pero me salté leer cosas para... Ya, muchas gracias. Agradezco